Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo han estado ustedes? Espero de todo corazón que les esté yendo increíble en sus vidas. Pero bueno, el día de hoy venimos a hablar del capítulo 22 de la segunda temporada de Mushoku Tensei, el cual fue animado increíblemente bien y espero ustedes lo hayan visto para que vengan aquí a ver lo que son las curiosidades. Y así sin más preámbulos, comencemos. En los primeros preparativos, antes de ver a la Hidra Manatite, Rudeus aceptó los pergaminos con magia de sanación avanzada, por miedo a volver a experimentar lo que Orsted le había hecho sentir en el pasado. Esta vez, si su garganta o pulmones terminaban destrozados, tendría manera de curarse, y en ese momento el Inalice les otorgó cristales mágicos a Rudeus y a Roxy, como una reserva de poder mágico, en caso de que se quedaran sin mana. Pero si no los utilizaban, que se los regresara, porque como sabemos, esa es su fuente de ingresos. Pero Rudeus no creía que lo fueran a utilizar, debido a que el círculo de teletransportación era bidireccional y si algo salía mal podían salir huyendo. Y como un dato extra, Roxy no es buena utilizando ni controlando la magia de fuego, por esa razón es más precavida al emplearla, y en un futuro nos mostrará el hechizo de nivel santo, combustión súbita, uno creado a partir de un círculo mágico que había memorizado. Y antes de entrar al primer enfrentamiento contra la Hidra, verificaron que tuvieran todos los suministros, al darse cuenta que sí los tenían porque no habían tenido ningún problema contra los diablos devoradores. Gracias a la raíz de Talfro es que decidieron ahora sí irse a duelo contra el guardián del laberinto, porque en ese momento pues no sabían que era una Hidra Manatite. Y una vez al ver a la Hidra, ahí fue cuando, mientras todos quedaban fascinados al ver a la Hidra, Paul era el único que se había enfocado en aquello que yacía detrás de esa enorme bestia, arremetiendo con furia con el único objetivo de salvar a Zenith. Sin embargo, sus movimientos carecían de sincronía con su equipo, y aunque estaba teniendo éxito en cortar las cabezas de la Hidra, su imprudencia ocasionó que la Hidra alcanzara el Inalice. Si esto continuaba, el grupo entero correría peligro, y al notar que ningún hechizo estaba surtiendo efecto, Roxy sugirió la retirada, palabras que no llegarían a los oídos sordos de Paul, ya que habían pasado 7 largos y pesados años desde que comenzó su búsqueda y le estaban pidiendo que la abandonara. Eso jamás iba a suceder, y al ver el estado en que se encontraba Paul, Geese arremetió para detenerlo, declarándole que de seguir el combate como está, mientras la magia se desvanece y mientras él está gritando como loco, entonces solo les espera su perdición. ¿Acaso quería llevar a su hijo a ese final? Replicándole Paul: ¿qué es eso de que estoy llevando a la perdición a mi propio hijo? ¿De qué demonios estás hablando? Incluso si termino matando a Rudeus, la salvaré. Y ese fue el momento justo donde sus propias palabras lo hicieron entrar en razón. Había sobrepasado un umbral que no se creía capaz. Había elegido la vida de Zenith por encima de todas, pero era comprensible. Todo el daño emocional, todo el sufrimiento que había cargado, podía tener un final una vez terminaran con esa maldita Hidra. Pero cuando escuchó que Rudeus le preguntaba si creía que su madre seguía viva, no pudo contenerse. ¿A quién le importaba si Zenith seguía viva? Eso no cambiaba el hecho de que debían salvarla. Una vez lo hicieran, se preocuparían por esa posibilidad. ¿Acaso su hijo no podía comprender algo tan simple? No. No era eso. Él tenía una cara nerviosa, solo era una maldita fachada, y aún así pudo dar una idea para derrotar a la Hidra. Desde su perspectiva, su hijo realmente había crecido, no como él, que nunca lo hizo, ni siquiera por dentro. Pero estas emociones eran el reflejo del autodesprecio que se tiene de él mismo, porque nunca pudo encontrar a ni uno de sus seres queridos, pudo ayudar a encontrar a otras personas, pero nunca fue lo suficiente para salvar a su propia familia, llenándolo de una frustración y desesperanza. ¿Acaso no era lo suficientemente apto para esa tarea? Por esa razón, al encontrar a Zenith, todas sus emociones habían estallado, y casi comete un error que no se perdonaría. Aunque salvar a Zenith, si Rudeus perecía, nada de sus esfuerzos tendrían sentido. Sería una manera de pisotear los esfuerzos y el crecimiento que Rudeus había adquirido. Su hijo se había convertido en una persona increíble. No sabía en qué momento fue, pero como hace 11 años dijo que antes sentía envidia de todos aquellos que tuvieran más talento que él, pero cuando se trata de Rudeus, se llenaba de un orgullo y de una felicidad inmensa. Estas palabras fueron dichas en el volumen 1, en el momento en el que Rudeus está yendo hacia la ciudadela de Roa, y conocemos lo que son los pensamientos de Paul, y de esta manera podemos comprender lo que es el mundo interno de cómo lo está percibiendo él y lo que son las expectativas que tiene acerca de Rudeus, así como el orgullo que le ocasiona que su hijo tenga talento para el combate, porque cuando Rudeus era pequeño, el deseo de Paul era que Rudeus se convirtiera en un gran aventurero y conquistara mazmorras legendarias, contándole la historia de los 3 espadachines y la mazmorra, para despertarle la admiración por estos guerreros legendarios que habían grabado su nombre en la historia, y tal vez en un futuro podrían disfrutar de una aventura padre e hijo. Aunque en la última lección de esgrima que tuvieron, este último acepta que Rudeus lo sorprendió con la velocidad de sus ataques, los cuales no iban con la finalidad de acabar con él, solamente iban con la intención de detenerlo, obligándolo a dar 3 pasos, lo que significaba el límite
límite de pausa al enfrentarte a un hechicero, que en un combate real con compañeros se reduciría a 2 pasos, y en términos generales, él había perdido, pensando mientras lo observaba irse a la ciudadela de Roa, que su hijo ya era lo suficientemente fuerte para ser útil como aventurero, y me gusta pensar que en esta aventura en el laberinto, su deseo se volvió realidad. Sin embargo, aunque no fue del modo que le hubiera gustado a Paul, realmente pasaron momentos muy buenos en el laberinto. Una de las escenas que más me gusta es cuando Rudius halaga a Paul, y pues este se comporta como todo un padre serio, todo sundere, que pues no quiere aceptar que lo hizo sentir muy feliz lo que es su comentario, y pues se voltea todo serio, pero realmente está mostrando una cara muy curiosa, y luego el Inalice reacciona a lo que es este tipo de cara, y también reacciona de una manera muy bonita. Es uno de los momentos que más me gustó del laberinto, y el anime glorificó muchísimo este momento, porque en la novela sí se siente bonito de que se volteó y sonrió, pero el anime hace que se sienta todavía más fuerte esta conexión entre padre e hijo. Pero regresando al tema, la frase que le dice Paul a Rudius antes de que empiecen el segundo enfrentamiento contra la Hidra es una de las cosas que más fascinante se me hizo por todo lo que significa. Me refiero a la frase: salva a tu madre aunque te cueste la vida. Estas palabras tal vez no sean las correctas para decírsela a un hijo, pero son palabras que te llenan de una convicción para protegerla, para arriesgarte hasta el final con el único propósito de rescatarla. Sin embargo, Paul no se la había dicho con la intención de que Rudius perdiera la vida, sino con el propósito de que dejara de pensar en si Zenith está viva o no, y solo se concentrara en salvarla. Eso es lo único que importaba en esos momentos. Era la manera que Paul tenía para recordarle a Rudius que esta es la misión final. Aquí terminaba todo. Por esa razón debería poner todo de él para estar atento a cualquier cambio que la Hidra tuviera. Pero recuerden que un guerrero nunca es bueno con sus palabras. Por esa razón, para Paul, esa frase resumía sus sentimientos. Pero lamentablemente Rudius no es un guerrero. Él no comprendería que nunca debería bajar la guardia y que siempre debía permanecer atento a cualquier eventualidad. Tal vez ustedes tengan dudas por qué Rudius se confió ante la Hidra, pero aquí les voy a explicar la razón por la que Rudius bajó la guardia. La razón por la que Rudius bajó la guardia contra la última cabeza de la Hidra fue porque había pensado que el aliento de dragón había sido su carta del triunfo. Al no ser un aventurero experimentado, desconocía en qué momento los monstruos mostraban sus cartas del triunfo, pensando que como solo tenía un tercio de sus cabezas, ya habían entrado en la fase final. Tal vez este pensamiento fue influenciado por su anterior vida, donde normalmente el villano muestra su última jugada en esos momentos, pero esto no era un videojuego. Estábamos hablando de una criatura que lucha por sobrevivir, que lucha para mantenerse en pie hasta que estuviera arrinconada. Sería el momento donde mostraría su carta triunfal, comenzando a temblar, y en ese momento Paul vio la victoria, pensando que la Hidra era demasiado inocente al creer que un grupo de aventureros veteranos los tomaría por sorpresa. Sin embargo, ahí fue cuando su campo de visión se detuvo. Rudius sería impactado por la Hidra, apartándolo del camino, pero dejándolo aturdido, listo para recibir un nuevo impacto, y sin pensar en las consecuencias, se lanzó para salvarlo. Yo no sé ustedes, pero esta escena se me hace totalmente increíble. La manera en la que lo animaron, la coreografía que llevaron, la manera en la que expresaron la novela ligera, quitándole una que otra cosa para que fuera más dinámico todo el enfrentamiento, fue una cosa increíble. Pero saber lo que son los pensamientos finales de Paul, eso hizo que fuera más increíble el momento. Esto me refiero a lo que apareció en el CD de drama del volumen 12. Espero que lo hayan visto. Si no, déjenme les cuento. Los pensamientos finales de Paul estaban llenos de arrepentimiento y frustraciones. Aún tenía cosas que hacer. Quería confirmar si Zenith estaba viva. Quería volver a ver a sus preciadas hijas. Quería verlas ir a la escuela, verlas crecer, cumplir su meta de convertirse en una figura paterna íntima carente de autoridad, al menos hasta que sus hijos se convirtieran en adultos. Pero ahora solo ocasionaría problemas. ¿Qué cara pondría Lilia? Preguntándose si llorará por él, incluso si solo le había causado problemas, mostrándonos que se arrepentía por cómo se había aprovechado de ella en el pasado, cuando Lilia se hospedaba en el dojo de esgrima. Pero aún así, ella había dado a luz a una de sus hijas y lo había apoyado sin descanso. Aún no le agradecía por todo ese sacrificio. Aún tenía tantas cosas por las cuales vivir. Pero esto era mucho mejor. Al menos no fue Rudy. Como les estaba diciendo, esta escena, entre más la leo y la leo, se me hace totalmente una genialidad. Yo no sé ustedes, pero a mí me hace llorar bastante la manera en la que te cuentan, te relatan lo que son los sentimientos de Paul, cómo son estos los sentimientos finales, cómo te los expresan, la manera en la que te golpean. Es increíble. Pero todavía es más increíble cómo estos sucesos llegaron a este punto, porque desde el volumen 1 pusieron lo que son las bases para que llegara a este punto. Y van a decir, ¿tú cuáles son las bases? No les quiero decir porque están llenas de spoilers, pero de aquí en adelante todas esas bases que fueron sembradas antes de este volumen, desde el 1 hasta el 12, van a ser importantísimas de aquí en adelante, porque esas incógnitas que están ahí en el aire vagando, se van a conectar de una manera muy increíble en el progreso y en el desarrollo de todos los arcos que siguen.
Pero antes de que divague y me vaya hacia otro tema, es muchísimo más importante recordar que la pérdida que experimentamos ayer es sustancial, pero lo que obtendremos mañana lo es aún más. Tal vez parezca que la vida ya no tiene sentido después de sentir la impotencia de perder a un ser querido, pero eso no quiere decir que esa persona no viva dentro de nosotros. En nuestras manos tenemos el testamento de sus acciones, de aquello que nos heredaron con el ejemplo, de aquellas muestras de afecto que guardamos en nuestros corazones. Tal vez ya no podremos abrazarlas, ni verlas nunca más, pero los sentimientos y las vivencias que tuvimos juntos, esas experiencias nunca desaparecerán, porque están grabadas en nuestro ser, y nosotros nos encargaremos de hacer que sus vidas hayan tenido un significado. Nosotros nos esforzaremos por ser una versión de la cual estén orgullosos, porque ese es el deber de un hijo, preservar y enorgullecerse de la vida que nos brindaron. Porque imaginarse la frustración que debió sentir Paul de saber que su vida está por terminarse y no hay forma que pueda ser sanado, lamentando todo aquello que no pudo ver, pero sonriendo de felicidad, porque no fue su hijo quien tuvo tal destino. Por fin, había salvado la vida de un integrante de su familia, después de 7 largos años sin poder salvar un solo miembro, sin poder tener éxito en ninguna de sus búsquedas, pero esta vez había salvado a Rudius, a quien indirectamente le había mostrado mediante el ejemplo, lecciones de vida que cargaría de ahora en adelante, y cómo el jefe del hogar debe sacrificarse por el bien de su familia, sin importar los sacrificios a los que deba someterse, ni el sufrimiento que deba cargar. Debe esforzarse para mantener a su familia de la mejor manera, enseñándole que uno debe hacerse responsable de sus errores y trabajar en ellos. Y tal vez no te conviertas en un santo admirado por todos, pero esto no es lo que importa, sino ser una mejor persona de lo que eras ayer, sin menospreciarte y viviendo con la menor cantidad de arrepentimientos. A mí me sorprende cómo Rifuin desde el volumen 1 te va contando sentimientos, deseos de personajes que dicen yo quiero hacer esto, yo quiero hacer tal cosa, o que tienen un deseo banal cualquiera, y que en el futuro esa ligerita frase significa algo tan importante como que no se cumplió y todo su futuro se deformó y se convirtió en algo completamente distinto a los objetivos que inicialmente tenía el personaje. Se me hace sumamente increíble, más que todo contándonos con cositas de Paul o cositas de Rudius, unas frasecitas que van diciendo poquito a poquito, pero que cuando las vas leyendo y te das cuenta de todo el contexto que tiene a futuro, empieza a disfrutar completamente mejor lo que es la novela ligera. Así que si ustedes no la están leyendo, me encantaría que la comenzaran a leer, así para darse cuenta de otros detallitos. Pero bueno, vamos a continuar con el video, porque creo que ustedes pueden tener la siguiente duda: ¿por qué cremaron a Paul en el laberinto y no le dieron un entierro de cuerpo presente? Esto se debe a que Linalice le advirtió que enterrarlo de esa manera podría resultar en que volviera a reanimarse como un esqueleto. Por esa razón debían cremarlo en ese momento, y las pertenencias que había dejado atrás era la coraza que había protegido su torso, la espada mágica con la habilidad cortacero y su arma favorita, aquella que había mantenido a su lado desde antes del nacimiento de Rudius. Y debido a que traían a Zenith cargando, que habían perdido fuerza de ataque y sumado al terrible estado mental de Rudius, hizo que tardaran 3 días en salir del laberinto. Y tal vez ustedes tengan dudas sobre la relación de Paul con Sierra y Vierra, pero esta era solamente una de camaradería. Desde el punto de vista de ellas, Paul les había salvado la vida y ellas estaban totalmente agradecidas con él, como lo estaba agradecido Paul al recibir su ayuda en la búsqueda de Zenith. No hay nada más que una amistad y un agradecimiento mutuo. Aunque si nos ponemos a suponer, muy seguramente Sierra sí tenía sentimientos amorosos a Paul, aunque se me haría un poquitito difícil de imaginarme lo que es ese evento, más que todo por su trasfondo. Pero bueno, también sí pudo haber sido el caso, como el que no, pero igual son totalmente especulaciones porque no tenemos una manera de corroborar lo que es esa información. Lo más seguro es que se quede siempre en esa incógnita, a menos que en el futuro con Lara pues conozcamos algo más, pero realmente cómo van a ligar ese tipo de comentario X hacia un conocimiento pues que sea un poquitito relevante en la historia principal. Yo por esa misma razón creo que va a quedar como una anécdota y pues ya no se va a retomar nada de lo que sentía Sierra por Paul, ¿no? Pero bueno, mientras estaba haciendo este video, pensé que tal vez piensen que Rudius pudo terminar fácilmente con la Hidra, pero desde el primer enfrentamiento usó cañón de piedra, con la misma potencia que la recibió Badigadi, pero no tuvo efecto alguno. Las escamas de la Hidra anulaban cualquier ataque mágico, pero te preguntarás, ¿por qué no se acercó para hacerlo? Porque los ataques a quemarropa podrían dañarlo, pero estás omitiendo algo importante. Rudius no tiene aura de batalla, se mueve tan rápido como un humano normal, más rápido que una persona no ejercitada, pero menor a un profesional de cualquier deporte. Hacer eso significaba poner en riesgo a todo el equipo, y nadie que estuviera a punto de tener un hijo cometería un acto de imprudencia que lo llevara a su perdición. Aunque cabe mencionar que los hechizos de magia de fuego de Rudius, al estar siendo controlados y enviados en una zona específica para evitar daños a sus compañeros, tenían una potencia similar a los de Roxy, y ella no es buena manipulando y controlando este tipo de magia. ¿Pero por qué les digo este dato? Bueno, eso es porque será importante más adelante.
Y esos son los datos más importantes del capítulo 22. ¿Ustedes cómo percibieron el capítulo? ¿Les gustó la muerte de Paul? ¿Les hubiera gustado que no sucediera? ¿O qué cosas les hubiera gustado que aparecieran? Tal vez los pensamientos de Paul, que los agregaran como en el CD de drama. A mí me gustó más que lo dejaran aparte, porque se hace una experiencia todavía más fluida para experimentar lo que es ese evento tan importante en la historia, ya sea de Rudeus como en la historia hacia futuro de Mushoku Tensei. Pero igual, si ustedes no tuvieron la oportunidad de ver o escuchar el CD de drama, se los voy a dejar en la descripción de este video y ya ustedes podrán escucharlo y apreciarlo como debe de ser. Así que espero que lo lean, espero que lo vean y puedan sentir lo que son estos sentimientos tan hermosos que nos están expresando. Y sin más por el momento, yo fui Norman y recuerden sonreír como si la diosa de la guerra estuviera a punto de entrar en sus corazones. Hasta la próxima. Ustedes no lo saben, pero este es el único video en el que mis gatitos no me han molestado durante la grabación. Es realmente algo muy raro. Ya estoy pensando en el que andan haciendo travesuras, así que esperemos que no hayan rasgado ninguno de los muebles. Esperemos que no haya sido así, si no... no es cierto. No, porque no comprendería nada, así que no soy un mal dueño. No me les voy a decir y los voy a aventar así agüita. Es cierto. Pero bueno, ahora sí, ya vámonos.